Bueno, pues ayer precisamente ya entraron en vigor las modificaciones a la ley minera que fueron avaladas por diputados y senadores prácticamente pues en menos de 2 días. Sin duda hay muchas dudas todavía al respecto. En este espacio hemos abordado distintas aristas de lo que significan estas modificaciones, pero hoy le quiero agradecer mucho al ex jefe negociador del TEMEC, Ken Smith, que nos acompañe vía telefónica porque hay un rubro muy importante al que hay que ponerle atención y hay que ver qué alcances tiene y qué violaciones incluso podrían darse al TEMEC a raíz de la aprobación y ya aplicación, operación de estas reformas, modificaciones a algunos puntos de la ley minera. Kenneth, muchas gracias por acompañarnos este día. Muy buenos días, Sheila, te agradezco mucho la invitación. No, pues al contrario, pues platíquenos un poquito. Hasta el momento tenemos claro que ya está en vigor, ya están estas reformas, estas modificaciones, ya entran en vigor, pero hay un tema relevante que es el tema de la exploración y explotación en exclusiva por el Estado, pero sin haber hecho antes esta reserva en el Tratado del Libre Comercio entre México y Estados Unidos, pero no sabemos a ciencia cierta qué alcances puede llegar a tener esto, porque podría incluso violarse este tratado y tendríamos implicaciones muy importantes a nivel internacional. Así es, Sheila, tienes toda la razón. Al haber aprobado esta ley, hay una violación directa, no solo al TEMEC, sino a los demás tratados que hemos negociado, por ejemplo, el Acuerdo Transpacífico y el acuerdo que tenemos con los países de la Unión Europea. Y esto es porque el tratado te permite, en su capítulo de servicios y en los anexos de servicios e inversión, te permite reservar estas actividades del Estado, pero esas tienen que estar acordadas entre los países miembros del tratado cuando se negocia el acuerdo. Cada país tiene reservas, son anexos muy largos con fichas muy específicas sobre qué actividad va a quedar excluido, digamos, de la aplicación del tratado, como es, por ejemplo, las reservas culturales que tiene Canadá, la reserva de 10% de las películas que se muestran en cines en México tienen que ser de origen nacional, cuestiones que normalmente serían violaciones del tratado, pero que se acuerda permitir reservas en ciertas actividades de la economía. Y en este caso en particular no se reservó, como bien señalas, el litio, y en ese caso, cuando una empresa de los países miembros de los tratados quiera obtener una concesión, quiera involucrarse en el sector, el rechace estaría en violación del tratado. Y eso te puede llevar a una situación donde los socios comerciales te demanden a través de un panel arbitral, indicando cuál es el monto del daño económico que esto generaría, y si un panel les da la razón, estos estados, estos países, miembros de los tratados que México tiene firmados, pueden imponer represalias comerciales. Entonces es otro frente muy complicado que se tiene, esto ya está en vigor. Además, la ley señala que hay otros minerales estratégicos que se podrían, en ese sentido, reservar al Estado, pero no establece qué condiciones ni de qué minerales estamos hablando. Y como se señaló en el reporte, no puedes limitar derechos de concesiones ya otorgadas. Esto te puede generar, obviamente, amparos aquí en México, pero como señalo, una violación de los compromisos internacionales que tiene México. Así es. De hecho, también había un pronunciamiento por ahí de la Cámara de Comercio de Canadá, porque a veces como que volteamos a ver Estados Unidos, ¿no? Como que es como el primero, lo más cercano, pero también ya hubo una reacción importante de la Cámara de Comercio de Canadá y pues ellos incluso hablan de que se podrían violar también algunas disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y pues incluso sobre todo lo que tiene que ver con, lo comentaba de los demás minerales, ¿no? El artículo 10 en específico que hace referencia a la reserva de litio y demás minerales declarados como estratégicos por el gobierno federal, que no sabemos cuáles. Un poco entre broma ahí, el senador Erandi del PAN decía, pues hasta el carbón, ¿no? Porque no sabemos cuáles, no está esto especificado en estas modificaciones y pues da puerta para muchísimas especulaciones, ¿no? Y también eso provocaría una reserva, pues, en muchos inversionistas para tener ahí en cuenta pues a México, ¿no? Dentro de sus proyectos de infraestructura y demás. Por supuesto, y Canadá es un inversionista en el sector minero aún más importante que Estados Unidos, bastante más. De hecho, en diversas áreas de la minería, Canadá tiene presencia importante en nuestro país. Entonces,
Entonces era de esperarse esta reacción tanto de la Cámara de Comercio como del propio gobierno de Canadá. Y como se señalaba anteriormente, para explotar el litio en particular se requiere una exploración de varios años, se requiere de presupuesto y tecnología. Y hay que darnos cuenta que estamos en el gobierno, se está celebrando la aprobación de esta ley, cuando ya el artículo 27 del Constitucional señala que el subsuelo es dominio de la nación. Entonces no se está nacionalizando nada, no hay nada nuevo por ahí, pero lo que sí hace es al limitar o declarar abiertamente que no vas a otorgar concesiones, es atarse de pies y manos a no recibir la tecnología y el capital que se requiere para de verdad aprovechar estos yacimientos de litio que son incipientes. Hay cuestiones técnicas ahí que detallaban los expertos el día de ayer en términos del hecho que el litio en México se encuentra en arcillas y no en salmueras y rocas como en otros países que lo explotan de una manera importante. Entonces hay retos tecnológicos y de inversión que se van a requerir, y nosotros señalar que no vamos a permitir parte del sector privado, pues es básicamente darnos un balazo en el pie. Así es, y ahora también sumar el otro ingrediente que es la creación de este organismo público descentralizado, que pues obviamente nos tendría que poner muy en alerta respecto a cómo se conforma y respecto a lo que ocurriría más adelante. Por supuesto, porque estás hablando de la creación de un organismo que, como esta ley fue de alguna manera legislada al vapor, no hubo un debate, no se pasó por comisiones, no está establecido el mecanismo regulatorio de la institución que se va a encargar de esto. Lo que sí dicen es, de alguna manera le van a quitar esa responsabilidad que le da la ley minera a la Secretaría de Economía de encargarse de esto, pero no hay detalles de cómo se va a implementar. Entonces todo esto, por supuesto, es un problema, como lo señalamos, desde el punto de vista de los compromisos internacionales de México, pero sobre todo la gran pregunta aquí es de dónde va a salir el presupuesto, el subsidio que le va a tener que meter el gobierno, además de lo que pretende ya está haciendo con CFE y con Pemex. Y a veces se olvida en este debate nacional sobre el tema energético, minero, etcétera, que cuando hablamos de apoyo del gobierno no es caridad del presidente en sí, no son los congresistas los que están poniendo el dinero, es cada uno de los mexicanos a través de sus impuestos, y es dinero que se utiliza en cuestiones, digamos, no productivas, como lo que estamos viendo en este caso, que no van a llegar a ninguna parte y que le quitan recursos a la posibilidad de desarrollar escuelas, clínicas infantiles, medicinas, etcétera. Entonces, hay un costo importante para la población. El costo directo es para el ciudadano de aquí. Así es. Pues vamos a seguir muy atentos. Por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana, Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC. Muy buen día. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias, hasta luego.